Cordial saludo, mi nombre es Fabián Camilo Rodríguez Jaica, pertenezco al grupo 53 de instrumentación. A continuación les presentaré el desarrollo del componente práctico virtual, la práctica 1 de instrumentación. Entonces, vamos a trabajar con el software de Tinkercad. Eh, este nos indica el primer punto, que tengamos una fotoresistencia a la cual le vamos a variar la intensidad de luz para tomar 7 datos y poderlos graficar con respecto a la resistencia dada en cada uno de estos puntos. Bueno, yo en este punto escogí el sensor de fuerza para poder realizar la medición más precisa, ya que la fotoresistencia no nos entregan puntos eh, del porcentaje de luz dado. Entonces aquí, por ejemplo, el sensor de fuerza yo los puedo tomar de diferentes puntos. Nos indica la fuerza dada y pues la resistencia media. Entonces aquí tengo 10 datos de 0.10 newton a 10 newton, de la resistencia dada de 64.2 kiloohmios, que da 0.10 newton, a 1.2 kiloohmios, que nos da 10 newton. ¿Sí? Aquí está mi evidencia. Para esto utilicé el sensor de fuerza, el multímetro para medir resistencia y un protoboard para poder montar el sensor. Ahí, listo. Ahí están mis 10 puntos medidos. Entonces vamos a graficar. Entonces tenemos por este lado de 0 a 12 la fuerza ejercida al sensor, y por este lado la resistencia medida de acuerdo a la fuerza ejercida. Lo tenemos en kiloohmios. Entonces, como podemos ver, entre mayor, entre menor sea la fuerza ejercida en el sensor, mayor es la resistencia dada, medida. Entre más fuerza le haga al sensor, la resistencia disminuye. Y tenemos que en el rango de 0.67 a 10, la sensibilidad es, es grande. Entonces, con solo aplicarle un poquito de fuerza, nos disminuye la resistencia. Aquí lo podemos ver, es todo muy parejo. ¿Sí? Eh, en el siguiente punto, el sensor de temperatura TMP encuentre la relación entre la temperatura y el voltaje. Entonces, realizamos 10 medidas de acuerdo al sensor, el voltaje de salida. Entonces, tomé 10 puntos de 0,40 grados centígrados a 125 grados centígrados, tomando unos valores de medida de salida de menos 40 grados centígrados, que es la referencia más baja, me dio 99.9 milivoltios, y la más alta es de 125 grados centígrados, que me dio 1750 milivoltios. Ahorita les voy a decir por qué transformé estos milivoltios, porque pues lógicamente me lo da en voltios, nos da 1.7, 1.75 voltios. Entonces ya les voy a explicar para la gráfica por qué lo realicé así. Aquí está mi evidencia de punto a punto. Para esto eh, utilicé el protoboard para montar mi sensor, el TMP, sensor de temperatura, el multímetro para medir voltaje de salida del sensor, y tengo una fuente de 5 voltios con el cual alimento mi sensor. Entonces, esta es una fuente de voltaje continua. Aquí está mi gráfica. Tenemos el sensor de temperatura,
Aquí tenemos la temperatura de menos 60 a 140 grados centígrados y el voltaje medido en milivoltios de 0 a 2000 milivoltios. Entonces, como podemos ver, obtenemos una línea proporcionalmente ascendente. Esto nos indica de que a mayor temperatura, mayor voltaje, ¿sí? Entonces, menos 40 hasta 125 grados centígrados. Entonces, podemos ver el contraste que tiene entre más temperatura tenga el sensor, mayor voltaje y viceversa, ¿no? Si el sensor disminuye, eh, si disminuye los grados centígrados, pues disminuye el voltaje. En el segundo punto, entonces nos dice que implementemos un puente de Wheatstone alimentado a 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia. Equilibre el puente con la fotorresistencia en 0% de luz y varía la intensidad de la luz máxima y obtenga una gráfica de intensidad de luz versus salida del puente. ¿Listo? Para este ejercicio utilicé el sensor de flexible para poderla graficar y que la gráfica nos quede mucho más detallada. ¿Listo? Utilicé lógicamente el sensor de flexible con un grado de 0 de flexibilidad para equilibrar el circuito. ¿Listo? Aquí tenemos el diagrama o el circuito para montarlo de un puente de Houston. Entonces tengo resistencia 1, escogí 3K, es una fija, y tengo R2, que es el sensor, que para 0 de flexibilidad nos da 30 kiloohmios, y tenemos R3 de 5 kiloohmios y RX, que es el que vamos a buscar para equilibrar el puente, que nos dé 0, ¿sí? Entonces aquí está la fórmula, Rx es igual a R1 por R2 dividido en R3. Entonces esto es R1, pues tenemos 3 kiloohmios por 30 kiloohmios, que es el sensor, que es R2, dividido en R3, que es 5 kiloohmios. Esto nos da 18 kiloohmios. ¿Sí? Entonces Rx es igual a 18 kiloohmios. Entonces con esto equilibramos el circuito. Aquí mi evidencia. Con esto medí el multímetro y el sensor en 0 grados de flexibilidad. Nos da 30 kiloohmios. Con esto simplemente saqué cuánto nos daba, pues con 0 de flexibilidad. Y aquí utilicé el protoboard, el sensor de flexibilidad, una fuente de 5 voltios de fuente continua, un multímetro para medir voltaje, la salida de nuestro puente de Houston, 3 resistencias y pues con esto tenemos para explicarle R1, que sería esta resistencia, que es 3K, R3, que es esta resistencia, que es 5K, y RX, que fue la que encontramos, 18K, y nuestro sensor, ¿sí? Entonces, a medida que variamos el sensor, nos va a variar el voltaje. Entonces, aquí ya tenemos el puente en equilibrio, ¿sí? Aquí tengo la evidencia de los puntos tomados para desequilibrar a medida de que vamos dándole más grados de flexibilidad al sensor, nos aumenta el voltaje de salida. ¿Listo? Aquí tenemos de 0 grados de flexibilidad a 180 grados de flexibilidad, nuestra salida de 0 milivoltios a 565 milivoltios. ¿Listo? Y tenemos la gráfica
Entonces nos da una curva ascendente y entonces aquí tenemos grados de flexibilidad del sensor de 0 a 200 y aquí tenemos el voltaje de salida del puente en milivoltios de 0 a 600. Entonces podemos notar que a mayor flexibilidad del sensor va aumentando el voltaje y a menor pues va disminuyendo el voltaje. En el tercer punto nos dice que compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancias. Entonces, que realice los cálculos y compruebe la práctica. Aquí tenemos la gráfica, el esquema de un puente de Maxwell. Entonces aquí está R3, R2, R1 y Rx, que hay que encontrarlo. Tenemos un condensador, una capacitancia que nosotros lo colocamos y una capacitancia que hay que encontrar. Aquí está la fórmula. Entonces Rx es igual a R1 por R2 dividido en R3. Entonces R1 escogí 2K por R2 que es 3K y R3 que dije que era 5K. Esto nos da 1.2 kiloohmios. Este sería entonces Rx, ¿sí? Ya encontramos entonces la otra capacitancia que es X, R3 dividido en R2 multiplicado por la capacitancia 1, ¿sí? Entonces reemplazamos, R3 sabemos que es 5 kiloohmios, R2 3 kiloohmios, entonces lo dividimos y lo multiplicamos por 25 microfaradios, que fue el que escogí, nos da por resultado 41.66 microfaradios. ¿Sí? Este es la capacitancia CX. Entonces lo montamos. Para esto utilicé un protoboard para montar el circuito, 4 resistencias, 2 capacitancias, eh, eh, una fuente alterna. ¿Sí? Aquí tengo 60 Hz, 10 voltios y un desbalance de 0. Entonces tenemos aquí un multímetro para poder medir la salida del puente de Maxwell, ¿sí? Les voy a explicar. Aquí entonces tenemos R3 que sería 5K. Aquí tendríamos R2 que es 3K. Aquí R1 que es 2K y acá Rx que encontramos que es 1.2K, ¿sí? Aquí tenemos la capacitancia que yo dije que coloqué una de 25 microfaradios y esta es la que encontramos, la CX, que es 41.66 microfaradios. ¿Listo? Entonces sabemos que ya el puente está totalmente equilibrado y nos da de acuerdo a los cálculos. Entonces eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.